Quisiera comenzar dándoles la bienvenida. Tenemos a casi 100 personas ya conectadas para esta presentación del IPOM. Es la segunda vez que el Banco Central viene a nuestra facultad, aunque aquí hoy día es de manera virtual, para presentar el informe de política monetaria. Lo hicimos el año pasado en nuestra ex aula magna, que hoy día ya además ni siquiera existe, y hoy lo hacemos de forma virtual para nuestros alumnos, egresados y profesores que hoy día están conectados para escuchar este informe. Esperamos que el próximo IPOM, ojalá Dios quiera, podamos hacerlo nuevamente de forma presencial en nuestra facultad. Pero por ahora, esta es la manera que tenemos de juntarnos y encontrarnos en torno a nuestra disciplina, así que quiero dejar con ustedes a quien va a ser el moderador de este encuentro, el profesor del Instituto de Economía, Sebastián Claro. Sebastián, ¿me escuchas? ¿Sí? Parece que Sebastián no me escucha. ¿No? Ya, estamos teniendo un pequeño problema técnico, Sebastián no me está escuchando, pero parece que ahora sí. Yo no escucho nada. ¿Alguien me escucha nada? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. No escucho. Sí, te ¿Me escuchamos. puedo hablar? Sí. Te escucho. Pero nosotros... ¿Se oye lo que estoy diciendo, no? Sí. ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno, entonces, yo no oigo mucho, pero desafortunadamente veremos cómo lo arreglamos, pero quisiera simplemente darle la bienvenida a todos y agradecer su presencia. Esta es una actividad que nos tiene muy entusiasmados, la presentación del informe de política monetaria, y yo quisiera dar al tiro la palabra a Pablo. Antes de ello, quisiera hacer una breve presentación. Pablo es un hijo ilustre de esta facultad. Él se recibió el año 92 de ingeniero comercial, 93 de magíster en economía. Yo lo conocí como mi ayudante, del cual aprendí mucho. Y después Pablo ha tenido una carrera muy destacada en el Banco Central, en el Fondo Monetario Internacional, y a partir del 2014 como consejero del Banco Central. Estudió un doctorado en economía del MIT, y es un agrado, Pablo, recibirte acá, y te agradecemos mucho por compartir con nosotros la visión del IPOM. Así que seas muy bienvenido. Quisiera aprovechar también de comentar que Pablo está acompañado por Marcus Kirchner, también un economista muy destacado del Banco Central. Marcus es gerente de análisis macroeconómico. Él tiene estudios de bachillerato en la Universidad de Bamberg, en Alemania, y después tiene un doctorado en economía en la Universidad de Ámsterdam. Así que quisiera darle la bienvenida y bueno, adelante con la presentación. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, muy contento de estar acá virtualmente con la familia de la PUC. Hace un tiempo que nosotros estamos presentando los IPOM en distintas audiencias y muy contento de poder hacerlo con ustedes. Lo que voy a hacer es una presentación un poquito más breve de la que hizo el banco la semana pasada en ICARE y en otras audiencias. Y debí asegurar unos 40 minutos y por supuesto lo más entretenido es las preguntas y respuestas que seguro que ustedes van a tener. Fui ayudante de Sebastián en el curso de macro, ¿ya? Y en esa época, ¿quién hubiese dicho que la macro se iba a volver tan diversa y entretenida y distinta como lo estamos viendo hoy día? Entonces, para partir con la presentación, bueno, lo primero que hay que decir es que evidentemente acá el foco del análisis es la propagación de la pandemia. Vemos cómo el ciclo de la pandemia ha ido difiriendo en distintos lugares del mundo,
y donde en Latinoamérica en particular está pegando bastante fuerte en este momento. Todavía no se avisora en Latinoamérica en general un quiebre de esta curva, pero que viendo la experiencia de otros lugares, uno esperaría que esto eventualmente va a producirse. Y además que es un quiebre que lleva con una senda de bajada que es bastante más suave que la senda de subida. Entonces todavía estamos en ese periodo y esto ha llevado a que, debido a medidas de contención sanitaria, tanto voluntarias como involuntarias, haya tenido, por supuesto, efectos económicos que son bien relevantes. Por ejemplo, se ven los efectos que ha tenido en la actividad industrial, ¿no es cierto?, en China, en Estados Unidos y en la eurozona, también el fuerte efecto que ha producido en el mercado laboral en distintos lugares. Acá las magnitudes son siempre un poquito distintas, dependiendo de la manera como los mercados laborales se organizan y cómo reaccionan frente a esto, pero evidentemente ha sido un shock de primer orden, de mucha magnitud, muy fuerte en la parte de actividad económica y de mercado laboral. Ahora, ¿qué es lo que ha habido como reacción? Lo primero que se produce acá, y yo creo que es importante tratar de entender la naturaleza de este shock, y que es un shock que no responde como a la típica dinámica de crédito financiera que uno observaba en otros momentos. Entonces se produce un shock que esencialmente lo que hace que congela la actividad económica, congela las relaciones de transacciones entre los agentes económicos, entre las firmas, los consumidores, los trabajadores, y por tanto produce un tremendo shock de liquidez. Esto es como un shock de liquidez a nivel sistémico dentro de todas las economías y además muy sincronizado. Por supuesto, esto lo que hace es que introduce un montón de riesgos en la economía, porque no se sabe cómo se va a enfrentar este shock de liquidez, no se sabe qué empresas tenían más o menos holguras para poder sobrellevar este periodo, no se sabe muy bien qué es lo que las autoridades van a hacer respecto a esto, y por eso uno lo que vio entre mediados de marzo y principios de abril, este tremendo shock de incertidumbre motivó una abrupta corrección bursátil en todas partes del mundo, no solamente en Chile, de una magnitud que es realmente tremenda. O sea, una caída en la bolsa del orden de 30%, ¿no es cierto? Son cosas que uno ve todos los días, son caídas comparables a las que hemos observado en otras grandes crisis internacionales, como la Gran Depresión, como la crisis del 2008-2009. Ahora, la reacción de política monetaria, en cierta forma, siguió el patrón que uno podría esperar a primer orden, ¿no es cierto?, que es reaccionar con un relajamiento bien agresivo en distintas partes del mundo, por supuesto con mayor o menor intensidad dependiendo de las condiciones de cada economía, pero la reacción claramente ha sido por el lado de una política monetaria mucho más laxa. Y también ha habido una política fiscal más intensa. Ahora, para tratar de entender no solamente el headline o el titular de política monetaria y fiscal más expansiva, uno tiene que tratar para poder entender como el diseño específico de cómo son estas medidas, es importante hacer la distinción de este shock o de esta crisis respecto a otras, por ejemplo el 2008, 2009 o la Gran Depresión, si uno quisiera ir más atrás. Lo interesante de esto es que, por lo menos como la manera yo lo veo, es que este es un shock que en su naturaleza se parece mucho a como el libro de texto de la gente que optimiza intertemporalmente, donde sufre una restricción transitoria de ingreso. Entonces tienes un shock transitorio de ingreso que es grande, que obviamente afecta a muchas empresas y muchos consumidores, y lo que dice el libro de texto típico, ¿no es cierto?, con expectativas racionales, con acceso a los mercados, es que la manera como los consumidores y las firmas debiesen enfrentar esto es mediante un tremendo ingreso al crédito, un tremendo ingreso al mercado de capitales para poder sobrellevar este bajón, pero sabiendo que es transitorio. Sabemos que este es como por esencia es un shock transitorio. Y por lo tanto hay una tremenda demanda por crédito de manera de poder mantener funcionando algún grado de actividad económica, de poder mantener financiados los costos fijos, ¿ya? Que por supuesto existen en la estructura productiva, y por lo tanto hay esta tremenda demanda por liquidez y por financiamiento. Uno también lo podría interpretar como una gran demanda por dinero. Este es como el modelo de transacciones más básico de dinero, ¿no es cierto?, que se te produce un bajón transitorio en tu flujo de ingresos, por 1, 2, 3, 4 meses no recibes ingresos, y eso lo que implica es que como tienes algunos desembolsos que vas a tener que seguir haciendo, aumenta tu demanda por dinero en el momento inicial de manera de poder tener ese colchón y poder por lo tanto hacer esos desembolsos en el periodo que no vas a tener ingresos. Esto es muy distinto de
de lo que son las crisis en la práctica que hemos visto en el pasado, las crisis financieras o de países emergentes. Por ejemplo, el 2008 o la crisis asiática. ¿Por qué? Porque esas crisis en realidad se gatillaban por una disfunción que hacía que el sistema financiero entrara en colapso. El 82, 83 en Chile también. Es como que uno, por algún accidente en el camino, porque tuviste una mala evaluación de riesgo y los precios se movieron, porque tuviste una quiebra en algún segmento del mercado financiero que no preveías, ¿ya? O porque algún país emergente creía que iba todo bien y tuvo un accidente y se propaga eso, entonces tienes una especie de shock que parte en su corazón en el sistema financiero, y al provocar una disfunción financiera a nivel de un país o a nivel del sistema global, eso lleva como consecuencia una gran contracción de crédito, y esa contracción de crédito, más toda la incertidumbre y el miedo, lleva a un colapso de la economía. ¿Okay? Como vemos hoy día, eso no está ocurriendo. Hoy día ocurre que más bien es el shock en la economía real, y el sector financiero tiene que acomodar. Las crisis habituales son crisis financieras que tienen consecuencias en el sector real. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, esto es súper importante para el diseño de la política fiscal. En el mundo de las crisis típicas, que todo esto es interesante porque las crisis típicas eran las que más nos costaba entender teóricamente, porque los modelos tenían esta visión más como estándar. Y hoy día tenemos una crisis que es bien poco típica del punto de vista de la práctica, pero que tiene, a mi entender, mucho que ver con lo que uno ve en los libros de texto. Entonces, la política fiscal, por ejemplo, en un minuto donde hay restricciones al consumo, donde está prohibido ir a consumir, ¿cierto? Está prohibido tener consumo de servicios personales, está prohibido ir al mall. Es muy absurdo pensar que uno puede simplemente aumentar la demanda por bienes y que esa demanda por bienes va a aumentar la actividad económica y restablecer un nivel de actividad económica más alto. Es absurdo porque está prohibido consumir. Es muy distinto a un momento donde el choque financiero y la incertidumbre y la demanda autónoma se contrae por este temor y estos problemas. O sea, ahí la política fiscal uno podría decir, ok, entra porque quiere sostener el nivel de demanda a niveles más parecidos a lo que había antes. Hoy día, entonces, no es así. Lo que uno tiene que hacer hoy día en términos de política fiscal, por ejemplo, es tratar de hacer que el mercado financiero siga funcionando. Y por eso todo el énfasis en las garantías que se han dado. Es decir, dar garantías para que el riesgo asumido por los intermediarios financieros disminuya y puedan satisfacer esa mayor demanda por crédito. La política monetaria también es bien distinta, ¿ya? Porque más allá de que uno baje la tasa, pero el punto es el siguiente, que frente a una crisis financiera como las habituales, lo que uno hace es que hace política monetaria expansiva para justamente sostener la intermediación financiera y que los bancos no entren en problemas de solvencia, o que los intermediarios financieros no entren en problemas de solvencia. Hoy día, más bien, uno hace política monetaria más expansiva para que los bancos tengan el financiamiento necesario para poder proveer ese crédito que los agentes de la economía real están demandando. Entonces son diseños distintos a los de una crisis típica, producto de que el shock inicial es distinto. Entonces esto es como la identificación en macro, ¿cierto? Uno tiene que identificar bien el shock inicial, el shock exógeno, para poder diseñar las políticas. Más allá de que los gráficos, por ejemplo, de las bolsas se parezcan al 2008, más allá de que la actividad económica uno la vea y se parezca al 2008, igual que el desempleo, esas son las respuestas de las variables macro, no es el shock inicial. El shock inicial es bien distinto. De eso, por supuesto, vamos a hablar un poquito más. Ahora, el mundo, por supuesto, está sufriendo esto. A nosotros en Chile tenemos una peculiaridad, que es que el precio del cobre en realidad no ha sufrido tanto. ¿Okay? De hecho, otra cosa bien peculiar para Chile es que cuando tenemos estas crisis, la crisis de países emergentes o la gran crisis financiera del 2008-2009, el mundo se ve muy mal, los términos del cambio caen, ¿cierto? Y tenemos un choque externo negativo. Por supuesto que hoy día tenemos un choque externo negativo porque nadie está comprando nuestras exportaciones y de hecho nos cuesta producirlas y nos cuesta exportarlas. Pero, a diferencia de las situaciones más dramáticas de otros minutos, nuestros términos de cambio en realidad están mejorando. Y además, como las restricciones de distanciamiento social no están siendo tan estrictas en Chile, en la gran minería, de cierta manera hay un efecto positivo del mundo donde el precio del petróleo ha caído mucho y el precio del cobre mucho menos, y si algo se mantiene en niveles bastante razonables. Entonces ahí ven el gráfico a la izquierda, el precio del petróleo ha caído como la mitad, incluso en un minuto hubo precios negativos, cosa que uno le cuesta entender, pero el precio negativo al final es porque si la demanda cruza el eje al final y se torna y se intersecta con la oferta a un precio negativo, y tú no puedes dejar de consumir. Eso es como el dejar de consumir habría sido, por ejemplo, que los grandes almacenamientos de petróleo en Estados Unidos hubiesen decidido abrir la llave y tirar el petróleo al mar. Pero eso no se puede hacer, eso es ilegal. Entonces, eso hace que el precio sea finalmente negativo.
Pero el cobre ha tenido una reacción mucho más, entre comillas, saludable, en parte porque quizás China también está recuperándose más rápido que otras economías. Bueno, en lo doméstico, también acá hay una cosa bien interesante, que discutiendo con colegas, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿este es un choque externo o es un choque interno? ¿Ya? ¿Es un choque interno o un choque externo? Es la típica paradoja, ¿cierto? ¿Es un shock producto de condiciones domésticas o es un shock del mundo que nos afecta? Bueno, este es un shock externo, porque obviamente tiene que ver con la propagación del virus, pero que afecta a los sectores no transables de servicios, mucho más que los sectores transables de productores de bienes. Y eso también es una cosa muy extraña, muy rara, que uno no ve típicamente, ¿cierto? Tenemos un choque externo porque viene del mundo, pero que afecta a los sectores no transables productores de servicios. Y uno lo ve acá en este gráfico, ¿cierto? Como vemos toda la actividad manufacturera, de construcción y la agrícola, que claro, ha tenido un ciclo, pero ha sido bastante más resiliente. En cambio, aquellas actividades intensivas en contacto personal, los restaurantes, comercio, hoteles, transporte, servicios personales, ya que es como el típico sector no transable, está sufriendo un shock mucho más grande. Esto también hay otra analogía interesante que es bien peculiar para Chile, y que es que el estallido social tuvo una peculiaridad media parecida a la que estamos viendo hoy día, en términos de su característica inicial. ¿Por qué? Porque fue un shock que hizo que la gente tuviera temor de salir a la calle, y tuviera temor de ir a los malls, tuviera temor de hacer consumo en las zonas muy pobladas. Y eso afectó mucho el comercio de los restaurantes, ¿cierto? Entonces, como que tuvimos una especie de preview doméstico en el estallido social y que de hecho uno ve las medidas que adoptamos en ese minuto, están siendo todavía activas. Y uno ve este gráfico, se nota también el mismo patrón sectorial de reacción frente al shock. Bueno, hay un tema, ¿no es cierto?, que cuando hicimos el último IPOM en la anterior a este, en marzo, estábamos con cuarentenas parciales y la visión de mercado era que la actividad del segundo trimestre ya tenía una caída como del 5%. Por supuesto, eso no ocurrió, tuvimos una aceleración de la pandemia en Chile, bien intensa, y eso ha llevado a que se hayan tenido que imponer medidas de restricción más intensas en el curso del segundo trimestre, y eso, como paralelo, ha llevado a una previsión de menos actividad, bastante más negativa ahora en lo más reciente respecto al segundo trimestre de lo que pensamos hace algunos meses. Acá uno tiene que pensar, como de nuevo, el shock transitorio de ingreso del modelo típico, intertemporal. Hay tres cosas que importan ahí, ¿cierto?, para ver cuál va a ser la reacción del consumo. Uno es cuál es la caída inicial. Entonces aquí lo que vemos es que la caída inicial ha sido más grande. Otro es cuánto es la duración del shock. Puede durar un mes, 2 meses, 3 meses, puede durar 2 trimestres, ¿cierto? Eso es un segundo tema que es muy importante. Y tercero es a dónde se devuelve luego del shock. Entonces, uno puede usar un modelo intertemporal muy Mickey Mouse y ver justamente que frente a un shock grande, muy profundo, ¿ya? Pero que fue a ser muy transitorio, va a haber una tremenda demanda por crédito. Pero mientras más grande sea el efecto permanente, o sea, mientras más abajo nos quedemos después del shock, más grande va a ser el ajuste del consumo frente a ese menor ingreso permanente y por lo tanto menor va a ser la demanda por crédito. Entonces ahí esas son las dimensiones que uno tiene que ir evaluando a la hora de hacer proyecciones y que justamente motivan, ¿no es cierto?, que este shock sea distinto a lo que uno ve habitualmente. Otra cosa bien peculiar, ahí el gráfico del medio está la composición del empleo. Lo que uno ha visto en Chile, y es un patrón histórico muy evidente, que lo vemos por décadas, que se ha visto, por ejemplo, en la crisis de los 80, se ha visto en la crisis asiática, ¿cierto?, el 2008 también, y es que el empleo por cuenta propia siempre ha operado como un colchón absorbedor de los ciclos malos. Es decir, cuando la economía está débil y si hay destrucción de empleo, lo que eso genera es que el mercado laboral se informaliza. Se informaliza y el empleo por cuenta propia sube. Entonces tenemos una especie de colchón absorbedor. Bueno, hoy día eso no está operando. ¿Por qué? Porque el sector informal es un sector que esencialmente es de servicios personales. ¿Ya? Tiene que ver con el comercio, con el pequeño comercio en la calle, ¿cierto?, con los servicios personales, y por tanto hoy día ese rol absorbedor contracíclico del cuenta propia o en el sector informal no está ocurriendo. Otra peculiaridad es que el gráfico de la izquierda es cómo se ha producido este fuerte movimiento hacia la inactividad. ¿Por qué? Porque claro, tú tienes un shock muy grande que hace, comillas, peligroso ir a la calle porque te puedes contagiar, y por tanto la gente se queda en la casa y no busca trabajo. Es muy mal momento para buscar trabajo, es un muy mal momento para comprarse una casa, por ejemplo,
Pero no porque no tengas los ingresos o no tengas crédito, sino que porque no quieres ir a recorrer casas en la ciudad y encontrarte con gente. Entonces, el símil aquí en el mercado laboral es que la cantidad de inactivos está subiendo muy fuerte, al mismo tiempo que la cantidad de ocupados cae. Eso significa que la tasa de desempleo tampoco es una buena métrica de lo que pasa en el mercado laboral. Cuando vimos la tasa de desempleo que había subido a 9, hay gente que dijo, buena noticia, no hay tanto. Pero claro, eso es porque había mucha inactividad. Si uno sumaba a todos los inactivos que habían dejado de trabajar recientemente, uno podía fácilmente llegar a tasas de desempleo de 15 o 16%, que es como lo que pasa un poco en Estados Unidos. También en Estados Unidos se dio esto de que la tasa de desempleo como que cayó en el último número, ¿cierto? Había sido 15, bajó a 13. Los analistas esperaban 25. Puede ser por estos fenómenos, de que la gente simplemente dejó de trabajar, dejó de buscar trabajo. Entonces, en magnitud es muy grande. Cosa que generalmente ocurre, si ustedes se fijan en el ciclo del gráfico a la izquierda, uno ve que cuando los periodos están malos, cuando los periodos son malos, la inactividad aumenta, pero ahora esto es una magnitud fuera de cualquier otro patrón. Las horas trabajadas están bajando mucho y también los salarios reales están cayendo. Entonces, las características de nuevo de este shock son bien distintas a las de un shock habitual. Algunos fenómenos que creo que han ayudado a facilitar esto es justamente la ley de protección al empleo. En Chile tenemos un seguro de desempleo que es relativamente usado, ¿cierto? Y que al final, desde que se formó, hace 15 o algo así de años, logró acumular una cantidad de recursos importante, alrededor de 10.000 millones de dólares. Entonces, teníamos un colchón de seguro de desempleo bastante grande. Pero claro, el problema es que para acceder a eso tenías que ser despedido. La ley de protección al empleo lo que permitió es que si las empresas aducían que estaban cerradas por problemas sanitarios, sus trabajadores podían acceder al seguro de desempleo sin tener que romper la relación laboral. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Por el efecto, porque les decía, los 3 efectos de la crisis, ¿no es cierto? El choque inicial, la duración y el punto de llegada. Hace un par de años atrás hicimos un estudio especial sobre el mercado laboral, y ahí uno lo que encuentra es que la pérdida de ingresos que se genera cuando la gente es desvinculada es muy grande. Uno puede tratar de buscar momentos donde hay desvinculaciones como exógenas, y uno se da cuenta que la gente encuentra trabajo después de, qué sé yo, buscar pega 6 meses o 9 meses, y hay ellos que fueron desvinculados por razones muy, muy exógenas, no por problemas personales, sino que por una cosa más sistémica, encuentran trabajo después a remuneraciones mucho más bajas. Y eso es porque en la relación laboral hay un montón de rentas, ¿no es cierto? El hecho de que alguien trabaje, lleve un cierto tiempo trabajando en la empresa, ha generado un montón de capital social ahí, ha generado un montón de beneficios mutuos que son difíciles de preservarse, que se rompe la relación laboral. Entonces, esta ley de protección del empleo, que por supuesto da sustento al ingreso durante el periodo de la crisis, también permite aliviar el flujo de caja de las empresas, tiene otro beneficio que es que uno puede especular que la pérdida productiva de la economía va a ser mucho menor. Y son magnitudes grandes, son 600.000 personas, alrededor de, uno podría decir, de 10% de la fuerza de trabajo se ha acogido a esta ley. Y esto entonces es re importante para evitar, ¿no es cierto?, esta pérdida de productividad cuando se rompen las relaciones laborales. Lo mismo ocurre con las relaciones crediticias. Bueno, acá tenemos las importaciones que obviamente están cayendo, no hay mucha inversión, el consumo ha caído, la inflación estuvo en un momento en torno a 4, ahora ha bajado fuerte, está bajo la meta y de hecho se espera que continúe bajando. Y bueno, esto es un poco lo mismo que les decía respecto a los distintos factores dentro de esta crisis. Déjenme un poco pasar a la parte de política monetaria, que tienen que ver, que acá está, nosotros tenemos que política monetaria y fiscal. Entonces hay varias cosas, ya mencionamos la ley de protección al empleo, está el hecho de hacer política fiscal no keynesiana tradicional, o sea, tú no quieres contratar gente para que se aglomere haciendo agujeros, ¿no es cierto?, en el suelo, cavando hoyos, como era la Gran Depresión, que se contagien, y después además que puedan ir a comprar al mall. Tú no quieres hacer eso, ¿cierto? Sino que lo que quieres hacer es aportar ingresos para que justamente las personas puedan estar teniendo un pasar en este periodo difícil sin tener que salir a trabajar. Entonces, es medidas de apoyo fiscal que no son las tradicionales, no es infraestructura, no es gasto público, es mucho más enfocado en transferencias, que por ejemplo, a lo que se ha ido discutiendo sobre el ingreso familiar. Y también para las empresas, no se trata de contratar más empresas para que hagan más pegas, sino que darles apoyo financiero.
Y por eso las garantías han sido re importantes, de manera de que las empresas tengan su riesgo de crédito esté de esta forma más bien amortiguado. Hay que decir que este acuerdo reciente entre el Congreso y el Ejecutivo, que se está implementando con una serie de leyes en estos días, fue aprobado 2 días antes de que cerráramos el IPOM. Entonces, eso como que tiende a ocurrir. Sebastián se tiene que acordar el 2009, al principio del 2009 pasó lo mismo, ¿cierto? Poco antes de cerrar el IPOM se anunció el plan fiscal de Velasco, que fue gigante. Entonces, eso hace muy difícil hacer estas proyecciones, porque no tenemos todos los datos, no todas las cosas han sido legisladas, pero hicimos el mejor esfuerzo para tener como los contornos generales de ese plan y tenerlo incluido en nuestras proyecciones. Por supuesto, en la medida que tengamos más detalles, vamos a poder ir mirando cómo estas cosas van funcionando. Ahora hay medidas también complementarias entre lo fiscal, lo monetario y lo crediticio regulatorio. Por ejemplo, como hay esta gran demanda por crédito, como hay una tremenda demanda por crédito, los bancos, que son unos grandes proveedores de ese crédito, pueden empezar a verse limitados en sus límites regulatorios. Por ejemplo, hay mucha demanda por reprogramaciones. Cuando la gente tiene esta crisis transitoria de ingresos, que todos sabemos que es transitoria, tú quieres pedir a tu banco, oye, pero reprograme de manera de que las cuotas que te tengo que pagar estos 3 meses, las chutemos para adelante y te las pago en 5 años. Lo podemos esparcir. Entonces el banco dice, ya, te lo puedo hacer porque confío que vas a pagar, pero el problema es que el banco esos 3 meses se queda sin ingresos. Y por lo tanto su situación de liquidez se torna muy apretada porque tiene que seguir pagando depósitos por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay que tener un relajamiento regulatorio. Eso fue lo que hizo la CMF y que permitió que los bancos no tuvieran que cumplir con límites regulatorios de liquidez tan estrictos como si la situación fuera normal, pero por supuesto por un periodo de 90 días, que es justamente el periodo en que dura esta emergencia. Entonces, así es como las cosas se van, de cierta manera complementándose, de manera de que todas vayan en la misma dirección. Yo creo que tenemos la suerte en Chile de 2 cosas, que primero hay una institucionalidad que se ha ido construyendo con los años y que permitía tener estas facilidades o estas facultades. Y tercero, y segundo, que hay una buena coordinación, también hay que una buena coordinación y un buen diálogo entre las distintas entidades, entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la CMF. Ahí lo que importa no son las personas, sino que lo que importa es que las instituciones estén diseñadas para poder dialogar. Tenemos el Comité de Estabilidad Financiera, que se junta regularmente, y eso es justamente una instancia súper buena para que se puedan ir conversando estas cosas, que es central para que todo cuadre. Ahora, mirando el Banco Central específicamente, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho básicamente 4 cosas. Si ustedes van a la página web de nosotros, hay un detalle mucho más exhaustivo sobre estas medidas y su detalle como operacional. Lo primero es proveer liquidez. O sea, si alguien necesita un intermediario financiero, un banco necesita liquidez de corto plazo, nosotros tenemos que proveérsela y lo hemos hecho mediante mecanismos que, por ejemplo, pueden traer como garantía muchas más cosas de las que traen habitualmente. El funcionamiento normal de la política monetaria es prestarle a un banco a un día y el banco trae un instrumento de alta calidad, por ejemplo, un bono de la República, un bono del Banco Central o básicamente eso. O sea, en un tiempo normal, antes de octubre del año pasado, le prestamos plata a los bancos a un día y ellos nos traían como colateral, como garantía, instrumentos de alta calidad. Y creo que es lo de más alta calidad, bueno, los instrumentos soberanos. Hoy día estamos entregando liquidez a plazo a 6 meses o más, ¿ya? Incluso el punto 3 da liquidez a 4 años, y además estamos recibiendo un set mucho más amplio de garantías. Por ejemplo, los bancos pueden traer bonos corporativos, pueden traer como garantía un bono corporativo. Por ejemplo, pueden traer como garantía un bono que ha emitido otro banco. También pueden traer como garantía su propia cartera de créditos. Entonces, esencialmente, en la situación actual de hoy, la liquidez que nosotros le estamos proveyendo a los bancos puede ser garantizada o salvaguardada con garantías que ellos nos ponen, que son cualquier instrumento que está en su hoja de balance. ¿Ya? Entonces, eso permite, en el fondo, que los bancos puedan traer como colateral cualquier tipo de instrumento. La TPM se redujo a su mínimo técnico, 0,5%. Hay un argumento de por qué 0,5 y no menos. Nosotros hemos evaluado que por ahora, esto por supuesto se puede revisar, el 0,5 conviene como mínimo porque el mercado monetario en Chile, los fondos monetarios tipo 1 son muy grandes. Ahí se intermedia mucha liquidez para los bancos, es decir, muchos inversionistas grandes, la AFP, la compañía de seguro, los
las empresas grandes, ¿cierto? Mantienen su caja no en una cuenta corriente, no en un depósito a plazo con un banco, sino que en un fondo mutuo monetario, que tienen la flexibilidad de poderlo liquidar en cualquier minuto. Entonces hay una cantidad de recursos depositados ahí. ¿Y qué es lo que hacen estos fondos? Estos fondos van y para, obviamente, diversificar y asegurar rentabilidad, ¿cierto? Lo que hacen es que invierten en una cantidad de instrumentos de corto plazo de la banca, de bancos chicos, bancos grandes, ¿ya? Y de esa manera mantienen un pool, hay un pool de financiamiento al sistema bancario vía los fondos mutuos monetarios. Pero por supuesto ellos cobran una comisión. Entonces, si uno tiene una tasa de interés muy baja, lo que va a ocurrir es que la comisión empieza a comerse la rentabilidad y podría ocurrir que los inversionistas, los mayoristas, las empresas, los fondos de pensiones, decidan salirse de los fondos mutuos para invertir directamente con los bancos. Eso es un reshuffling de liquidez que en realidad a esta altura no queremos generar la posibilidad de que se produzca una cosa muy disruptiva. Porque claro, tú retiras los fondos mutuos, devuelven al sistema, pero en ese proceso puede que hayan tensiones y no queremos tener algún tema adicional, aparte de los que ya todos están ocurriendo. Pero es un tema que obviamente hay que evaluar y podría ser revisitado en septiembre. Después, de medidas no convencionales, estamos entregándole liquidez a los bancos hasta por $40.000 millones, no en repos tradicionales a 6 meses, sino que a 4 años a tasa TPM. O sea, le estamos prestando plata a los bancos a 4 años, a TPM 0,5, por un monto de hasta $40.000 millones, pero que se vincula, el monto específico por banco se vincula a cómo ha evolucionado su cartera de créditos a hogares y también a empresas, especialmente las pymes. Es decir, uno puede recibimos un reporte de los bancos de cómo ha evolucionado su cartera de créditos, y a partir de la evolución de esa cartera de crédito nosotros le vamos empatando con financiamiento. ¿Okay? De manera de que el banco sepa que tiene el financiamiento barato para hacer, a su vez, créditos, por ejemplo, los créditos COVID, que se están dando ahora más recientemente. Y también anunciamos la semana pasada que íbamos a iniciar un programa de compra de activos financieros por hasta $8.000 millones en alrededor de 6 meses, partiendo por el primer mes con $1.500 millones, donde vamos a comprar nuestra propia deuda y vamos a comprar también bonos bancarios. Por supuesto, otro tema muy importante es mantener la operación del flujo efectivo, que no se acabe la caja circulando para que las familias puedan tener acceso a ella. Ok, entonces, ¿cuál ha sido el efecto de esto? Yo creo que este gráfico a mí me gusta mucho porque creo que resume un poquito lo inusual de esta crisis y lo importante donde tiene que enfocar. Entonces, veamos primero a la izquierda, el área gris, al lado izquierdo, la crisis del 2008-2009. Tenemos la actividad económica, ¿cierto? Que es la línea roja, tenemos la recesión del 2009, creo que uno observa ahí también que el crédito, que es la línea azul, comercial, el crédito de empresas, se cae muy fuerte, en parte porque está produciéndose esta crisis global, ¿cierto? Hay mucha incertidumbre, hay riesgo en la economía y hay una gran contracción del crédito. Los agregados monetarios también están en niveles desacelerándose como el M3 o en niveles negativos como el M1, pero que después empieza a subir fuerte después de que bajamos la tasa. Entonces, lo típico que uno observa acá es que hay una correlación muy fuerte entre la actividad económica, el crédito, los agregados más amplios, ¿ya? Producto de esta crisis financiera. Y que el agregado más estrecho, que es el M1, empieza a acelerarse cuando empieza a hacerse la política monetaria más expansiva. ¿Ok? Es el típico ciclo, y después la economía se recupera, ¿cierto? Y ustedes ven que entre el 2010 y el 2012, la actividad económica sube, el crédito sube, el M3 sube. Veamos lo que está ocurriendo hoy día, que es la línea gris al lado derecho. Ahí se ve muy nítidamente la fuerte caída de la actividad económica, que es el IMASEC, ¿cierto? Está cayendo muy fuerte. También observamos que el M1, que es el agregado monetario más estrecho, está acelerándose, porque la política monetaria está siendo bien expansiva hace varios meses. Pero lo más interesante es que el crédito está aumentando también. Entonces, el crédito, en vez de desacelerarse o incluso caer, está subiendo a tasas del 12% real, ¿ya? Que son tasas coherentes con una economía que podría estar creciendo al 6 o al 5. ¿Ya? Entonces el crédito está comportándose como el libro de texto, que este shock transitorio de ingreso, que es lo que ocurre, los agentes van y recurren al mercado de crédito para hacer el smoothing intertemporal. ¿Y eso qué significa? Que el crédito va a subir. Entonces ahí está, y también la demanda por dinero, ¿cierto? Que es una cosa bastante, en este sentido, bastante parecida. Entonces acá, en el punto de vista macro, la macro está reaccionando en la dirección que uno justamente le gustaría.
y que el sector financiero no está siendo la causa de la crisis, sino que está siendo el mecanismo mediante el cual la política pública, la política macro, está tratando de suavizar el efecto de la crisis en los agentes económicos. De nuevo, este aumento del crédito no es para que la gente vaya a comprar al mall. De hecho, si uno ve el crédito de consumo, ese está cayendo muy fuerte. El crédito de consumo está cayendo muy fuerte. En parte porque está prohibido consumir, como les dije, pero en parte porque hay cierto temor para el futuro. Entonces, es natural que el crédito de consumo caiga. Pero el crédito comercial para las empresas, donde está la mayoría del costo fijo asociado a los arriendos, ¿cierto? Pago de los proveedores o mantener la relación con los proveedores, pagarle a los trabajadores, quizás un suple aparte de lo que es la ley de protección del empleo. O sea, todos esos costos fijos están siendo satisfechos vía crédito y esencialmente está yendo en la dirección correcta. ¿Cuánto tendría que subir esto? En el IPOM tenemos un recuadro donde hacemos una estimación de la necesidad de financiamiento del sector productivo producto asociado con esta crisis, y es una magnitud del orden de lo que ha ocurrido entre fines del año pasado y ahora, pero sobre eso hay algo más. O sea, todavía esto tendría que seguir aumentando, si ustedes quieren, de manera coherente con lo que pueden ser las necesidades de financiamiento. Si uno ve, por ejemplo, los créditos COVID, están calibrados para que alcancen hasta 24.000 millones de dólares, como 10% del PIB. Son magnitudes muy grandes. Eso implicaría un incremento del crédito del orden de 20%. Entonces, esas son las magnitudes más o menos que uno dice esperar de provisión de crédito asociado a este shock transitorio de actividad. No es toda la historia de la parte bancaria. Hay un montón de provisión de crédito vía los mercados de capitales, que tienen que ver con el financiamiento de las empresas. Y ahí, por supuesto, también hay un rol que jugar. Bueno, acá hay unos datos de cómo van los créditos COVID-FOGAPE, ¿cierto? Que están ahí alrededor de 100.000 operaciones, alrededor de 6.500 millones de dólares, y también la cantidad de reprogramaciones que han habido en la economía, que son cifras mucho mayores de lo que ocurre normalmente en un ciclo. Bueno, respecto a inflación, acá creo que hay varias cosas que son interesantes. Uno es que la inflación va a la baja. Tenemos más holgura, el tipo de cambio está más apreciado que en marzo, el precio del petróleo ha caído muy fuerte, entonces la inflación no extrañaría que estuviera en torno a 2% hacia fines de este año y el próximo. La pregunta es, bueno, ¿nos complica o no nos complica? La meta es 3%, ¿ya? La meta es 3%, y si uno mira el gráfico de la derecha, las expectativas de hecho han ido bajando. Entonces, ¿qué importaría entonces que la inflación sea más baja que la meta? Bueno, creo que nuestra coyuntura es re importante, justamente porque la tasa de interés está cerca de su límite, o en su límite. Eso significa que la tasa de interés ya no puede bajar más, y por lo tanto, que se instalen expectativas de inflación mucho más bajas, hace que la tasa real suba. Y eso produce un montón de problemas de convergencia, ¿cierto? Te hace las condiciones financieras más restrictivas, y por lo tanto puede incluso llevar a problemas de mayor tensión financiera. Entonces, mantener la expectativa anclada en la meta con políticas monetarias que sean creíbles, creo que es bien importante en esta vuelta. Nosotros hemos señalizado que la TPM se va a mantener en su nivel mínimo, básicamente por 2 años, y recién podría empezar a subir en una circunstancia en que la economía esté recuperándose más rápido. Eso es como la señal de forward guidance que se denomina en la literatura respecto a cómo va a ser nuestra política monetaria. Y tenemos, ¿no es cierto?, nuestro programa especial de compra de activos, hasta 8.000 millones. Ahora, hay muchas preguntas respecto a qué es lo que podemos comprar. Nosotros hemos dicho, bueno, podemos comprar lo que nos autoriza la ley. Y por ahora la ley nos autoriza a comprar nuestra propia deuda y también nos autoriza a comprar bonos bancarios. Entonces, el primer mes anunciamos que vamos a comprar 1.500 millones de dólares en bonos bancarios y también recomprar nuestra propia deuda, que queda un poquito, quedan alrededor de 2.000 millones nomás disponibles. Entonces vamos a repartir eso en este proceso de recompra. Entonces, si uno totaliza todo esto, si uno suma todas las facilidades de crédito vinculadas a las colocaciones, más esta recompra de activos, es alrededor de 20 puntos del PIB de inyección de financiamiento que el Banco Central está haciendo a la economía. Esto no es solamente impresión de dinero, porque sí, porque al final imprimir dinero porque sí no necesariamente tiene efecto macro, sino que solamente tiene efecto macro en la medida que se vaya intermediando hacia justamente la necesidad de crédito. Si nosotros damos todo este financiamiento a la banca o compramos todos estos activos y los intermediarios simplemente se quedan con la caja, el efecto en términos de crédito va a ser muy poco. Entonces, por eso que esto tiene que complementarse y se ha complementado con medidas como el FOGAPE y con facilidad para que las empresas emitan bonos, que son cosas que también
Desde los anuncios de la semana pasada han habido efectos bastante significativos en las tasas. El swap promedio de cámara se bajó, que la expectativa de tasa bajó bastante fuerte, y la estructura de tasa de largo plazo también bajó alrededor de 50 puntos base, que es una magnitud importante. Bueno, mirando para adelante, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿estamos listos o no estamos listos? Habrá que ver, ¿cierto? Las decisiones que tomamos la semana pasada y nuestro IPOM, en el fondo, dan estas proyecciones y dan una señal de estímulo monetario por los próximos 6 meses. Ahora, puede ser que la economía recupere más rápido, puede ser que la curva se doble más rápido de lo que esperamos, que el mundo se recupere más rápido, y eso motive una convergencia inflacionaria más temprana. O puede que se tenga que prolongar la restricción sanitaria. ¿Ya? Son cuestiones que, cuando fuimos al Senado, nos preguntaban, bueno, pero ¿qué opinan de las decisiones sanitarias que toma el gobierno? Nosotros decimos, nosotros seremos doctores en economía, pero no somos doctores en medicina, así que no somos expertos en esto, sino que simplemente tomamos como un dato lo que decide la autoridad sanitaria respecto a los temas de las restricciones sociales. Y en ese sentido tenemos hay un escenario más negativo, un escenario más positivo, hay un cierto balance en esto, no vemos un sesgo muy obvio hacia dónde las cosas pueden ir. Tenemos, por supuesto, otro IPOM en septiembre, reuniones cada mes y medio, otro IPOM en diciembre, o sea, tenemos, por supuesto, nuestra labor es seguir evaluando las condiciones y ver si es necesario hacer ajustes a las políticas. Entonces, simplemente para concluir, esta situación obviamente es muy distinta a otros periodos de crisis, creo que mencioné varias veces eso, hay que entenderlo. Me preguntaban también la otra vez en una entrevista si los economistas no estábamos entrenados para resolver los problemas que eran siempre iguales, y le dije, no, pues ahora es cuando uno valora tener una educación diversa, ecléctica, y poder entender que la crisis es distinta a otros momentos, y eso permite diseñar medidas que también sean distintas. Lo que hemos hecho entonces, todas estas políticas conjuntas o coordinadas con la CMF y que se complementan con lo que hace el gobierno para aumentar el impulso monetario, de forma de justamente satisfacer esta gran demanda de crédito que hay en la economía. De todas maneras, esto va a ser un costo grande, este shock transitorio de ingresos va a ser grande, hay sectores que en el futuro van a tener que adecuarse de manera más duradera al distanciamiento social. Es posible que nuestra propia forma de relacionarnos cambie, va a haber mucho más teletrabajo, va a haber mucho menos vacaciones en avión, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas obviamente van a tener efectos más duraderos. Pero por lo que nosotros nos concierne es que justamente se cumpla la meta de inflación a mediano plazo y que los costos de estos sean acotados de forma de que no comprometan la estabilidad financiera. En ese sentido, también hay una discusión sobre los objetivos del banco, si los objetivos del banco son suficientemente amplios como para enfrentar esta crisis. Yo creo que realmente lo son. O sea, nuestro marco de nuestro ordenamiento en términos de objetivos es lo suficientemente amplio, con cuestiones que son importantes como la estabilidad de precios y la estabilidad financiera, y que nos dan el espacio para tomar estas medidas que, por supuesto, son totalmente extraordinarias. Así que con eso termino y feliz de responder preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante todo. No me cabe duda que ha sido para los alumnos y todos los que hemos estado oyendo súper informativo, porque permite profundizar en la discusión del IPOM y la visión del banco más allá de lo que uno puede leer en la prensa en general. Hay varias preguntas que han ido apareciendo. Quisiera yo partir por la siguiente. Hay una pregunta relacionada con inflación y gasto fiscal, y posiblemente, supongo que va más allá un poco de la trayectoria de inflación en el corto plazo sobre la cual tú te referiste, sino que más bien, ¿cuál es la trayectoria de la inflación que uno podría esperar a mediano plazo, dada una trayectoria de gasto fiscal muy expansiva que se espera en Chile? Bueno, es bien interesante la pregunta. Hay una cuestión que yo creo hacia rajatabla, ¿ya? Que es que el dinero es neutral y que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, en el largo plazo es natural que la inflación va a estar determinada por la política monetaria. Y lo que puede ocurrir, si tú dices, bueno, lo que pasa es que va a haber una política fiscal muy expansiva, y esa política fiscal muy expansiva va a hacer que la actividad económica crezca más rápido de lo que nosotros pensamos en los próximos, digamos, 3 años. En los próximos 3 años haya presiones inflacionarias mayores, y por lo tanto el Banco Central va a tener que subir la tasa más rápido.
de forma de que se mantenga la convergencia a la inflación de 3%. Entonces, esa es una visión, yo soy súper monetarista en ese mundo, o sea, creo que efectivamente en el largo plazo la inflación es un fenómeno monetario, y eso significa que en los próximos 20 años, que la inflación esté en 3% depende exclusivamente del Banco Central. En el corto plazo, por supuesto, hay noticias, y es posible que si hay política fiscal muy expansiva, eso genere presiones inflacionarias. Ahora, ¿está siendo la política fiscal muy expansiva como para generar presión inflacionaria? Yo creo que las expectativas no están indicando eso. O sea, tú ves las expectativas de inflación que mostré, en realidad han ido a la baja. O sea, a pesar de todo este estímulo fiscal de más gasto, no hay una presunción de que pueda haber un problema inflacionario a ese horizonte. Hay otra dimensión de la discusión más reciente que se refiere a si es que el dinero no es neutral, si es que no hay neutralidad, y si es que decisiones reales por parte de la autoridad pública pueden generar más inflación de manera permanente. Honestamente, yo he tenido dificultad para comprender ese debate, y más bien se ha dado en la otra dirección. Por ejemplo, hay un paper de Sims súper interesante sobre la teoría fiscal del nivel de precio, donde lo que argumenta es que las razones por las cuales la zona euro y Japón, pero sobre todo la zona euro, han tenido dificultades para mantener la inflación en la meta, es porque no hay credibilidad, dado la austeridad como intrínseca en el corazón de Europa, no hay credibilidad en que sea necesario recurrir al impuesto de inflación. O sea, hay suficiente austeridad, hay tanta austeridad fiscal que el impuesto de inflación no se requiere. Por lo tanto, la expectativa de que la inflación sea 2 no va a estar ahí. Se ha operado más bien al revés. En nuestro caso, yo creo que esto no se da porque no tenemos ese tipo de temores, entre comillas. Hay otra dimensión donde se diría, bueno, lo que pasa es que este aumento de gasto público va a llevar a que quizás se va a cambiar la Constitución y quizás se va a perder la autonomía del Banco Central, ¿no es cierto? Y si se pierde la autonomía del Banco Central, entonces no va a haber estabilidad de precios. Bueno, pero esa es una discusión distinta. Tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con la autonomía del Banco Central para preservar este objetivo de inflación de 3% en el horizonte indefinido. A propósito, Pablo, de estos últimos que mencionas, déjame, me adelanto con una pregunta que tenía para atrás, pero muchos de nuestros oyentes están muy interesados en este anuncio de cambio constitucional respecto a la posibilidad que el Banco Central compre deuda pública en el mercado secundario. Si nos pudieras contar un poquitito más respecto de cómo ves ese cambio, cuál es su relevancia. Y hay una pregunta que aparece de unos alumnos que me parece particularmente interesante, porque dice que en este contexto, si con estas tasas de interés, los bonos públicos son casi perfectos sustitutos del dinero, y por lo tanto, hoy entrar a comprar bonos públicos no necesariamente es una inyección neta de liquidez en la economía. Entonces, ¿cómo ves tú la discusión respecto del cambio constitucional, los riesgos que implica, por qué crees tú que se justifica o no se justifica, etcétera? Y segundo, esta parte más como, bueno, si eso existiese, ¿cuál sería el mecanismo por el cual esto podría funcionar? Ya, súper interesante. Mira, mi convicción es que en tiempos normales, tiempos de normalidad macro monetaria, es decir, los últimos 20 años, excepto unos meses del 2009 y excepto desde octubre del año pasado hasta la fecha, no hay ninguna restricción a nuestra política monetaria asociada con lo que está en la Constitución como está escrita hoy día, ¿ya? Por ejemplo, hubo todo un debate, y tú te acordarás, de si esta restricción hacía que fuera difícil implementar política monetaria porque no podíamos hacer repos con instrumentos del Tesoro. ¿Ya? Hay una cosa media técnica, pero el instrumento de repo y contrarrepo, ¿qué es lo que hace? Esencialmente hace que el Banco Central compre un instrumento en el mercado, a un banco, por ejemplo, con la promesa de revendérselo de vuelta al día siguiente. Ese es un repo. Entonces, si el instrumento que estamos comprando para inyectar liquidez es un bono del Tesoro, por supuesto que se topaba con la restricción constitucional, ¿ya?
Pero ya hace 10 años que eso no era activo. ¿Por qué? Porque basta con hacer política monetaria no con repos. Es decir, que tú no entres a comprar un activo con la promesa de venderlo de vuelta, sino que tú prestes plata al banco contra una prenda de la cual tú no te haces a menos que el banco no pague. ¿Ya? Esa es la manera como tradicional de hacer política monetaria que ha habido en todos los países avanzados, y nosotros no la teníamos implementada por una cosa como histórica. Nosotros partimos siempre haciendo repos en el 85, 86, cuando partió el Banco Central, más o menos como lo entendemos hoy. Porque el banco lo que hacía era repos de PRBC de 90 días, ¿ya? Esa deuda propia. Entonces, era natural hacer repos con deuda propia, ¿cierto? Pero obviamente había una restricción, no se podía hacer con deuda pública, pero no importa, porque había tanta deuda del Banco Central en el mercado, producto del salvataje de la banca en los 80 y la intervención cambiaria en los 90, que había como límite infinito, podíamos hacer política monetaria sin límite. Lo que ocurre es que eso se fue acabando. ¿Pero por qué se fue acabando? Se fue acabando porque la demanda por dinero sube a través del tiempo. Y por lo tanto, tú puedes acomodar ese aumento de la demanda por dinero dejando vencer tus propios papeles. Entonces el Banco Central dejó vencer, como una tendencia de dejar vencer sus papeles hasta que se fueron acabando. Y una vez que eso se acabó, se tornó más restrictivo, bueno, se construye esta figura legal de la prenda, que es como se hacen las operaciones monetarias en todas partes del mundo, ¿ya? Donde tú le prestas plata a un banco, ya no comprándole algo, sino que contra la promesa de que te va a dar una garantía o una prenda en caso de que no te pague de vuelta, ¿ya? Y eso, como no involucra compra, se puede hacer. Entonces, no había ninguna restricción, no hay ninguna restricción a esto, en tiempos normales. En tiempos de mayor tensión, como el 2009 o incluso ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que significa un tiempo de mayor tensión? Uno lo puede entender de distintas maneras, pero como yo digo que soy monetarista, aunque no todos me crean, pero un tiempo de mayor tensión es cuando la demanda por dinero sube mucho. Los agentes económicos, los hogares, las empresas, ya no quieren tener sus inversiones en activos ilíquidos, porque hay un riesgo por ahí, hay una chiflota dando vuelta en alguna parte, y por lo tanto quieren irse a lo más seguro posible. ¿Y qué es lo que es lo más seguro posible? La caja. Entonces hay una tremenda demanda por liquidez, por activos seguros, que en el fondo es efectivo, billetes, cuenta corriente, ¿cierto? Y todos los instrumentos de más largo plazo, tú los decides liquidar. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú decides acortar tu portfolio de manera muy agresiva, porque un portfolio de plazo corto está mucho menos expuesto a riesgo de tasa de interés, está mucho menos expuesto a riesgo cambiario, mucho menos expuesto a riesgo de crédito, ¿cierto? O sea, todos los riesgos los disminuyes al irte a un portfolio mucho más de corto plazo. En el límite, si tienes solamente efectivo, tienes cero riesgo de tasa de interés, ¿cierto? Cero riesgo de crédito. Porque el Estado no hay una garantía estatal a los depósitos, hay una garantía estatal a las cuentas vistas del 100%, entonces cero riesgo. Entonces, en un momento de inestabilidad financiera, cuando los agentes que se quieren acortar masivamente, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a vender instrumentos de largo plazo para tener plata en la caja. Si el Banco Central no hiciera nada, la cantidad de dinero sigue siendo la misma. Y por lo tanto, hay una corrida hacia el dinero, alejándose de instrumentos más de largo plazo, y por lo tanto el precio del dinero sube, porque la cantidad de dinero está fija, y el precio de los bonos de largo plazo cae. Eso es una corrida en contra de los bonos de largo plazo. ¿Y qué significa eso? Que los spreads y las tasas de interés de largo plazo, todas se van hacia el cielo, ¿cierto? Y de todos los instrumentos, no solamente los del Banco Central. Los del Banco Central suben, las bonos de tesorería suben, los bonos bancarios suben más todavía, los bonos corporativos suben más todavía, ¿cierto? Entonces se da un típico shock financiero donde por la demanda de liquidez tan grande se produce un aumento de tasa de interés. Si uno piensa esto es el gráfico de oferta y demanda de dinero con un desplazamiento de la demanda muy grande. Lo que resulta eso, que si la demanda es horizontal, se te produce un tremendo aumento de la tasa de interés. Eso, por supuesto, si uno tiene un esquema dolarizado, bueno, deja la cantidad de dinero fija y no hay nada que hacer. Pero si tienes un Banco Central que hace políticas de meta de inflación y de estabilidad financiera, es inaceptable. Tú tienes que acomodar este aumento de la demanda con mayor emisión. Claro, eso lo podrías hacer con repo un día, si es que si es que fuera una cuestión súper transitoria, es como todos los diciembre, ¿cierto? Que aumenta la demanda por dinero. Pero si es un cambio más persistente, si es un cambio que los agentes quieren hacer y se quieren quedar ahí por los próximos 2 años,
producto de la pandemia, producto de la crisis social, tú tienes que acomodar ese aumento de la demanda por dinero con emisión que vaya a comprar a término aquellos instrumentos. No que simplemente los compre para hacer un repo, sino que los vaya a comprar a término. No basta con prestar la plata a un día. No basta con prestarla incluso 6 meses a tasa variable, porque la tasa puede que suban y por lo tanto los agentes van a quedarse todavía comprometidos con riesgo de tasa de interés. Entonces tú tienes que comprometerte a intercambiar esos bonos que están siendo liquidados en el mercado por efectivo para satisfacer esa mayor demanda de forma más permanente. No para siempre, pero más persistente, para decirlo así. Y por lo tanto, el Banco Central, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hicimos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero? Bueno, lo que hicimos fue comprar nuestra propia deuda. Teníamos $6.000 millones de deuda propia del Banco Central que está siendo liquidada. Había un montón de bonos bancarios también en la economía y nosotros también compramos una cantidad. En la suma de esas dos cosas, compramos alrededor de $10.000 millones en este momento de emergencia. ¿Qué es lo que ocurre? Y eso se vincula con la pregunta del cambio constitucional. Que eso tiene un límite. En realidad tiene dos límites. Hay un límite que es, nosotros solamente podemos comprar nuestra propia deuda, de acuerdo al arreglo constitucional vigente. Y eso tiene un límite porque después que llega a cero, no puedes comprar más deuda, no hay más deuda. De hecho, básicamente el Banco Central pagó toda su deuda con efectivo, porque la gente estaba vendiendo sus instrumentos. En segundo lugar, la compra de bonos bancarios no es inocua, porque el Banco Central, que es un agente que le presta y le pide prestado a los bancos permanentemente para hacer política monetaria, es incómodo sentir que tú te transformas en el principal acreedor de largo plazo del sistema. ¿Ya? Por eso pusimos un límite de concentración, que solamente íbamos a comprar hasta 20% de las emisiones de cada banco. O sea, no queremos ser más acreedores que el 20% de su stock de bonos emitidos. Cuando hicimos esto en enero, en febrero, marzo, como que no había, como que el límite se veía lejos. ¿Ya? El límite se agotó. Se agotó. De hecho, lo que anunciamos la semana pasada esencialmente agota todo ese límite. Después de estos 8.000 millones, no hay espacio adicional para comprar activos largos a cambio de efectivo, porque no vamos a superar el 20% de bonos bancarios y vamos a haber comprado toda nuestra propia deuda. Entonces, se acabaron los instrumentos financieros para enfrentar una posible situación de inestabilidad financiera que sabemos que pueden ocurrir. O sea, yo creo que la experiencia de los últimos 6 meses demuestra que los accidentes pueden ocurrir en cualquier minuto. Entonces, es muy incómodo sentir que te quedaste sin instrumentos para intervenir en situaciones excepcionales, como de inestabilidad financiera, producto de una restricción. Es por eso que nosotros planteamos ya de hecho en el IPOM de marzo, también en abril, en varias discusiones que hubo con la Comisión de Hacienda, que era conveniente hacer esta discusión y que ahí dijo que era conveniente hacerla no en el momento del estrés, porque ahí cualquier cosa puede ocurrir, sino que es bueno hacerla antes y tener la facultad para usarla si es que es necesario. ¿Ya? Y creo que en ese contexto es que este proyecto se está planteando en la discusión de ahora, es decir, tener una discusión rápida para abrir y cerrar el tema, porque no queremos tener estos temas abiertos permanentemente, de forma de darnos la facultad de, si es necesario, poder actuar en un episodio de inestabilidad financiera que nos permita comprar activos financieros como bonos de la tesorería, una vez que se haya agotado de cierta manera este límite, estos límites cuantitativos que teníamos impuestos por la Constitución actual. Ahora, respecto a la segunda pregunta, si es sustituto o no. Creo que es interesante porque algunos argumentos se estuvieron dando respecto a que esto no era necesario, porque el Banco Central tenía un montón de PDVSs emitidos. O sea, hay un stock muy grande, deben ser unos 20.000 millones, 22.000 millones de dólares en PDVSs. El problema es que son PDVSs de corto plazo, a 6 meses o un año, que se transan a 0,5 por debajo de 0,5. O sea, esos instrumentos son sustituto perfecto de la liquidez a un día. O sea, es casi lo mismo que tener dinero. Entonces, efectivamente, hacer una compra de activos financieros de instrumentos que se transan a tasa muy parecida a la que tú tienes hoy día, a operaciones a un día, es sustituir peras por pera, o manzanas con manzanas. No tiene ningún efecto. Sustituyes básicamente, le vas a comprar un PDVSA a un banco y el banco va a poner la plata en la cuenta corriente del Banco Central que paga una cosa parecida. Entonces, es esencialmente y totalmente inocuo. Si miran los instrumentos de más largo plazo, se están trazando, claro, a UF menos algo, pero de tasa nominal de 2,5. Entonces, un instrumento que se transa a 2,5%
no es sustituto perfecto de 0,5. O sea, ahí claramente habría espacio si es que uno quisiera enfrentar un problema de inestabilidad. Y más aún, en un problema de inestabilidad ese spread se va a 4. Entonces, tú ahí claramente puedes suavizar eso vía inyección de liquidez. Entonces, no son sustitutos perfectos como el libro de comillas texto. Sí, los PDC lo son, porque están a tasa muy baja y porque son instrumentos de corto plazo. Pablo, otra pregunta que también sale es respecto de este esfuerzo por inyectar crédito y que las personas, pero principalmente las empresas, sentémonos en ese punto, puedan pasar esta crisis y falta de caja con mayor endeudamiento. Ahora, ¿qué riesgo crees tú que puede haber que de alargarse un poco esta pandemia, las empresas queden sobreendeudadas y de alguna manera eso retrase mucho la recuperación y se produzca como una paradoja? Que en 6 meses más o en un año más tengamos empresas muy endeudadas, con un debt overhang, como se llama en la literatura, y que finalmente eso repercute en su capacidad de inversión. Si eso fuese así, cosa que es muy difícil obviamente prever, ¿cómo visualizas tú que la política monetaria debiera pensar ese problema? Sí, mira, o sea, indudablemente eso puede ser un problema. O sea, yo creo que, y no solamente lo diría para las empresas, sino que también para los gobiernos. Es decir, después de que pase esto, el espectro de riesgo de crédito en el mundo va a ser distinto. Va a tener sectores enteros que van a tener problemas de solvencia grandes, otros sectores que van a estar muy bien, ¿cierto? Que toda la parte de las telecomunicaciones es como, si alguien quería revolución tecnológica, esto lo ha provocado, ¿cierto? Entonces, creo que hay dos dimensiones ahí. Una es que no sé si la alternativa es ser más estricto ahora, de forma de que las empresas quieren ahora. Creo que no sé si es el trade-off correcto. O sea, tener el riesgo de que el sector corporativo esté muy endeudado después de la crisis versus que quiebre más ahora, yo creo que no es un trade-off correcto, porque es más difícil que hoy día, o sea, puesto de otra forma, si tú haces que hoy día, si eres más estricto hoy día, de forma de incentivar más quiebras hoy, es mucho más probable que quiebren empresas que eventualmente harían ser solventes, que si dejas que esto sobreviva y haces la evaluación de crédito después. Justamente cuando la pandemia pasó y cuando tienes una evaluación más precisa, y ahí puedes decir quién realmente está sobreendeudado y quién realmente va a salir adelante. Hoy día hay mucho más riesgo de que se te confundan los dos porque no sabes. Entonces, hacer este esfuerzo de mayor crédito, creo que hace sentido. Además, hace sentido por razón de que el moral hazard hoy día no opera, porque este shock sí que es exógeno. Hay que preocuparse que las firmas que son de servicios esenciales lo sean, o sea, hay que hacer buena fiscalización. Pero hay menos moral hazard de que si fuera un ciclo crediticio normal. ¿Ya? Entonces yo creo que más bien es mejor asegurar una oferta de crédito amplia, de forma de que cuando tú tengas que hacer la evaluación ex post, puedas distinguir efectivamente quién está sobreendeudado y quién no. Eso hoy día creo que es mucho más difícil de hacer. Lo segundo es qué es lo que haría la política monetaria. Bueno, ahí uno tiene que, de nuevo, vincularla con otras dimensiones. Desgraciadamente, estos shocks tan grandes van a tener efectos sectoriales. Hay efectos en algunas industrias mucho más grandes que en otras. Y eso produce ganadores y perdedores. Y cuando en la economía, lo sabemos, hay ganadores y perdedores, la política se mete, porque así opera la política. Entonces, ¿cómo va a ser el arreglo entre perdedores y ganadores ex post de un shock que no fue culpa de nadie? Entonces, por lo tanto, no hay que dar castigo por excesos cometidos, ¿cierto? Eso, de nuevo, es como el moral hazard. En crisis financiera, tú realmente quieres dar señales de estrictez ex post para desincentivar un ciclo futuro, pero esto, como fue totalmente exógeno a la economía, hay un tema como de equidad o de policy óptimo, de arreglo político, de cómo tú encajas perdedores y ganadores después de que pase la pandemia. Y eso puede ser más estricto, puede ser más relajado, puede ser con más subsidios, puede ser con menos subsidios, puede ser un montón de cosas distintas, no sabemos. Entonces, ahí yo creo que está la pregunta más importante. ¿Ya? Desde el punto de vista de la política monetaria, nosotros, de nuevo, el ancla acá tiene que ser los objetivos de estabilidad de precios y estabilidad financiera. Si este overhang te produce, por ejemplo, que va a haber menos presiones inflacionarias porque hay muy poca inversión,
Entonces ahí tú dirías, bueno, entonces tengo que mantener una política monetaria más bien laxa. Si por otra parte es todo ese overhang asociado con política monetaria laxa te lleva a incentivos incorrectos que te sobreendeuden más aún y puedan provocar una inestabilidad financiera posterior, ahí la cosa se torna más compleja, ¿cierto? Ahí los trade-offs son mucho más complejos y la regulación tiene que entrar a operar. Lo que yo espero es que, como somos una economía chica y abierta, es que me tiende a costar pensar de que se den estos trade-offs al revés, de que por un lado la política monetaria quiere ser laxa y por otra parte la regulación quiere ser muy estricta, y luego tú no sabes en qué dirección moverte y terminas como en el peor de los dos mundos. Eso puede ocurrir en Europa, ¿no es cierto? Puede ocurrir en Estados Unidos, de hecho. Yo creo que la crisis del 2008 es un poco producto de eso, ¿cierto? Que mantuviste política monetaria demasiado laxa y no fuiste lo suficientemente estricto por otro lado, ¿cierto? Pero en Chile yo creo que van a ir en la misma dirección. O sea, si hay mucho sobreendeudamiento, y eso va a ser un peso para que la economía, para que crezca más y para que se logre la meta de inflación. No creo que haya una tensión por el lado de generar mucha toma de riesgo. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que eso es debate para el próximo año y los subsiguientes, de todas maneras. Dos preguntas más, Pablo, aunque hay muchas más, pero para no alargar en demasía. Las hago al tiro y te dejo la palabra. Uno es sobre un tema fiscal, pero no entrando en la coyuntura chilena, sino que en general en el mundo y en particular en países emergentes. Es evidente que los países emergentes van a quedar con un nivel de deuda fiscal muy superiores a los que venían trayendo. Y cuando uno mira la historia de lo que ha pasado, estos incrementos de deuda han sido complejos para los países emergentes y han derivado en distintas alternativas para solucionarlo. Default, inflación, de repente ha habido boom de ingresos, commodities que ha alivianado una situación, etcétera, o ajustes de gastos importantes, incrementos de impuestos que nunca han sido también fáciles. Entonces, la pregunta es, cuando uno analiza las opciones respecto de dónde van a quedar los países emergentes, da un poco de susto. Por lo que tú mencionabas, riesgo de crédito, etcétera. Entonces, salvo que haya un gran boom de commodities que no se ve en el horizonte, las alternativas posibles nunca son muy buenas. Y quisiera saber cómo ves tú esa visión general de los países emergentes. Y la segunda pregunta es una pregunta que a lo mejor también involucra a Marcos, que llamó la atención del IPOM, que en esta oportunidad se amplió el rango de perspectivas de crecimiento para este año y para el otro. No llama la atención porque obviamente que la incertidumbre es muy grande, pero quizás si nos pudieran contar y a los alumnos respecto de qué significan estos grados de incertidumbre, cómo medirlos, y al final es decir, mira, aquí estamos entregando 2 puntos, pero podrían ser 6 puntos de rango de crecimiento, la parte metodológica y qué esperar hacia el 2021. Ya, súper interesante. Respecto para responder la segunda parte, quizás Marcos puede agregar algo después, pero yo creo que uno tiene la visión, o uno aprende la visión de que las distribuciones en macro no son normales. La distribución de los shocks no es normal. A lo más, en tiempos normales, sí es normal. Si tú tomas un periodo normal, tú puedes decir, qué sé yo, del 2011 al 2018. O del 2001, 2002 al 2007. Si tú tomas esos periodos, tú puedes decir, bueno, esos fueron tiempos normales y la distribución de shocks es la normal. Y de hecho, así suponíamos nosotros, más o menos, eran estos rangos en tiempos normales. De hecho, excluíamos explícitamente el 2009 en el cálculo de estos rangos. Pero la evidencia nos muestra que en realidad de repente tiene estos efectos extremos de cola larga, que las distribuciones no son normales, sino que tienen colas largas y bien gordas, ¿cierto? Entonces, más que decir, mira, en cada minuto todo puede ocurrir, más bien cuando eso ocurre, tú manifiestas que hay hoy día un grado de incertidumbre mayor. Y ese grado de incertidumbre mayor tiene que ver con que en realidad este shock siendo sanitario, sabemos muy poco de él. Sabemos muy poco de él. Sabemos muy poco cómo evoluciona a través del tiempo, sabemos muy poco cuándo va a estar la vacuna, cuán rápido se va a expandir, ¿cierto? Sabemos muy poco respecto a los efectos permanentes, ¿ya? Entonces, todos esos grados de incertidumbre uno los incorpora en el debate, pero además creemos que es importante comunicarlos de forma que sea entendible por el público y por los especialistas también, o sea, por todos nosotros.
Es decir, mira, en realidad hoy día la incertidumbre es mayor. Y es raro decir que la incertidumbre es mayor y mantener el mismo rango de crecimiento. Entonces, uno podría hacer el argumento de que, para hacerlo como más estadístico, si antes un 35% de la distribución estaba en un rango en torno a un punto, hoy día, como las colas son más gordas, ese 35% está dentro de un rango de 2 puntos. O sea, la distribución se te bajó la parte de arriba, ¿cierto? Y se pusieron las colas más gordas. Y eso hace que se te amplíe el rango. Y eso es producto de todas estas dimensiones de incertidumbre que objetivamente hace un año no teníamos. O sea, no hace un año, lo cual, bueno, de hecho habla muy bien de la capacidad de adaptación de la humanidad. O sea, que puede enfrentar estas tremendas cosas con los instrumentos que ya teníamos diseñados. Respecto a los países emergentes, ahí yo creo que una primera cosa que hay mucha heterogeneidad. Hay mucha heterogeneidad. O sea, uno ve países como Argentina que ya están en default, o a punto de nuevo a ser default, con inflación en 60%, con el dólar negro a 100% arriba que el dólar oficial, y donde la salida va a ser de nuevo inflación y default, ¿cierto? Que el espacio fiscal que tienen es mínimo. De hecho, no han podido hacer casi nada de plan fiscal, producto de esta restricción. Entonces, ese es un caso. Tiene otros casos, qué sé yo, como China, países con un montón de ahorro interno y con un hábito de tener capacidad de direccionarlo. Se tiene una capacidad obviamente mucho mayor de acomodarse a este nuevo mundo, incluso frente a una guerra comercial que puede que se exacerbe con Estados Unidos. Entonces yo creo que hay mucha heterogeneidad. Hay países en África donde básicamente partió la pandemia y dijeron, ¿saben qué? No hay nada que hacer. No tenemos la capacidad de poner ninguna medida sanitaria. Así que seguiremos la vida tal cual y esperaremos que los que sobrevivan después puedan también continuar. O sea, como que tirar las manos al aire y decir, ¿sabes que no hay nada que hacer? En Somalia hay un respirador mecánico. Entonces, es muy heterogéneo, es muy heterogéneo. Y por supuesto la pregunta es, después de que todo esto ocurra, uno lo que quiere es cómo terminan las economías y por supuesto como hay tanta heterogeneidad, con un choque tan diverso y tan grande, yo creo que la dispersión va a ser mucho mayor. La dispersión en donde uno ubica las economías emergentes va a ser mucho mayor en 3 años más. Hay economías que van a haber retrocedido décadas. Lo que yo espero es que nosotros estemos del otro lado, ¿ya? Que logremos pasar este tremendo test, o sea, este es un tremendo test de política pública en términos de la pandemia, pero también que pasemos el test institucional, ¿ya? Que pasemos el test institucional que viene con el plebiscito, el cambio de la constitución y todo esto, y las elecciones presidenciales, o sea, que tenemos un montón de desafíos para adelante, pero mi confianza es que, bueno, si lo estamos haciendo bien ahora, si el Estado lo hace bien ahora, es una señal de confianza en el sistema, y eso permite acotar de cierta manera los riesgos de cuestiones más extremas. Si ya tenemos este camino institucional armado, producto de la crisis social, creo que es útil también para encauzar ahí todo el debate de la pandemia. Si no tuviéramos ese camino institucional, habría como que inventarlo de alguna forma. Creo que permite también encauzar todas las preocupaciones que han habido sobre la pandemia, sobre el acceso a la salud y cosas así, para poder meterse por ahí. Y salir al otro lado, obviamente todos bien trasquilados, pero por lo menos parándonos en un horizonte de también 30 años hacia adelante para poder mirar tranquilo. Eso es lo que yo espero para nuestro país. Tengo mucha menos esperanza para otros países, donde el desastre sanitario y económico es tan gigante que obviamente van a tener que mirar mucho peor institucionalmente que lo que están planteando. Pero bueno, con eso, esas palabras de esperanza, podemos creo que terminar, a menos que haya más algún par de preguntas adicionales. No, a ver, no quisiera yo, ¿qué hora es ya? La 1:15, que no quisiera yo alargar. 15 minutos. Tenemos 15 minutos, sí, tenemos 15 minutos más. Sí. Ya, ok, vamos entonces. Sí. Interesante. Una pregunta que se ha hecho también dice relación con lo extraordinaria de la política monetaria en el mundo y los riesgos de la estabilidad financiera. Cuando uno mira lo que se hizo en los bancos centrales del 2008-2009, eso ya fue extraordinario, pero hoy día es elevado al cubo. Lo que ha subido los balances de los bancos centrales, tú mencionabas Chile, 20% del PIB, el balance de la FED está tocando casi 50% del PIB, y son cambios muy, muy notorios.
La pregunta es, ¿por qué crees tú que hoy día se está reaccionando mucho más fuerte que el 2009? A lo mejor es porque se aprendió algo del 2009. ¿Y cuáles son los riesgos en estabilidad financiera? Como que acá aparece esta discusión de que mientras la inflación sea baja de bienes, que son los objetivos principales de los bancos centrales, como que hay espacio para una expansividad monetaria casi sin límite. Esa es una frase media vaga que estoy diciendo, pero para que se entienda. Pero aparecen otros dilemas, o dilemas de estabilidad financiera, de inflación de activos, de burbujas en algunos mercados de activos, etc. ¿Cómo el Banco Central y en general la discusión monetaria está sopesando estos distintos ámbitos de la política monetaria? Sí. A ver, primero yo creo que la ventaja de ser, como dije hace un rato, una economía chica y abierta es que ese debate para nosotros no es tan urgente. Nuestras valoraciones bursátiles básicamente dependen de lo que pasa en el mundo. Entonces, y del precio del cobre y cosas así. Entonces, nuestra política macro y monetaria en particular tiene, porque es de país emergente, ¿cierto? Tiene mucha menos capacidad de influir en precios de activos en Chile que el ciclo crediticio global. El ciclo crediticio global asociado con la política de la Fed, con los flujos de capitales, eso obviamente tiene mucho más efecto en qué pasa acá con las valoraciones inmobiliarias, con el precio de la bolsa y cosas así. Entonces, eso por lo menos, felizmente, es un problema menos, o no tan acucioso como sí lo tienen en otros países. Respecto a la Fed, y el ECB en cierta manera, pero sobre todo la Fed, yo creo que ahí hay cuesta hacer el encuadre. Cuesta hacer el encuadre por distintas razones. Porque por un lado, uno efectivamente puede hacer el argumento, y creo que es lo que ha dicho Powell, que frente a una demanda infinita de dinero, o tú lo que haces es que imprimes infinita cantidad de dinero. O sea, que es decir, uno lo que hace como emisor de la moneda de reserva del mundo es proveer toda la liquidez que la demanda solicita. ¿Ya? Eso es como un argumento, que yo creo que es lo que piensa la Fed. Y la Fed se da cuenta de que hubo esta tremenda demanda por liquidez por el producto de la pandemia, y echó a andar la máquina a todo dar, digamos. O sea, y que tiene cero, que es como lo que tiene que hacer un banco central, si tú quieres. Si hay demanda por dinero, un banco central tiene que proveer ese dinero que es demandado por el público. Una pregunta distinta es, ¿cuál es el impacto de eso eventual en precios de activos financieros que no debiesen estar bajo el control del Estado? Vamos a ponerlo en términos súper así como crudos, ¿cierto? ¿En qué medida eso distorsiona decisiones de pricing en los mercados privados? Porque está dando subsidios, está dando garantías implícitas, está asegurando rentabilidades, está quitando posibilidades de pérdida, y por lo tanto genera valoraciones, por ejemplo, bursátiles en Estados Unidos, que no hacen ningún sentido para lo que está pasando en la economía. Esta es la otra visión del debate. ¿Te fijas? Me cuesta hacer una síntesis, porque son visiones súper distintas. Hay gente que es muy contraria a la Fed y que está diciendo que esto es una distorsión de los precios de activos brutal y que la bolsa debería estar un 20% más abajo. Independiente de que no haya moral hazard, sino que porque este shock es tan grande que es natural que algunas empresas tengan que quebrar, pero hoy día las valoraciones bursátiles como que no reflejan eso. También está la pregunta de si la reacción de política monetaria en Estados Unidos está siendo muy gatillada por indicadores específicos en la bolsa. Y por lo tanto hay un problema como de distorsión de objetivos e instrumentos, que la Fed reacciona sobre la base de lo que observa en la bolsa, cuando en realidad debería mirar otras cosas, debería mirar la macro en general, debería mirar la inflación esperada, pero está demasiado enfocada en las valoraciones bursátiles. Y si el mercado espera eso, entonces la Fed, de hecho, después tiene miedo en no hacerlo, porque puede provocar una corrida en contra de la bolsa muy grande. Entonces son preguntas que son súper difíciles, y yo en realidad no me cuesta tener como una visión de que, ok, hay un equilibrio justo, eficiente, óptimo, no se sabe. Lo que sí uno puede argumentar es que esto que está haciendo la Fed está ayudando a un montón de los países emergentes. O sea, a nosotros nos ha ayudado un montón. O sea, si la Fed se hubiese puesto en una posición más doctrinaria, si tú quieres, bueno, yo creo que le habría traído problemas políticos de primer orden. Quizás esta es otra dimensión. De decir, cuán influida políticamente está haciendo la Fed. ¿Ah?
porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces tiene también esa dimensión. Pero yo creo que es un debate para el caso de Estados Unidos muy importante, súper interesante, pero me cuesta tener un juicio preciso. No sé lo que yo haría si estuviera en lugar de Powell. Otra pregunta, Pablo, es respecto de, volviendo a la transitoriedad y a la política fiscal, y a la discusión que teníamos antes sobre la capacidad de las empresas de retomar empleo, de retomar actividad económica el próximo año. ¿Cómo ves tú la recomendación respecto de, no es que te estemos pidiendo a ti una recomendación, no corresponde, pero sí del tipo de política fiscal que debiera hacer Chile el próximo año? Una política fiscal, o sea, esta transición desde ayuda a las personas para pasar la pandemia a una cuestión que ya soporte mucho más la recuperación. Y en eso se ven aspectos como inversión en infraestructura, a la tradicional, llamémoslo así, que en el corto plazo pueden tener mucho efecto sobre empleo, o un impulso más fuerte vía subsidio al empleo, etc. ¿Cómo ves tú la recuperación el próximo año? Sobre política fiscal, bueno, siempre es un tema complejo para el Banco Central, para uno que, yo te diría como que hay varios ángulos ahí. Yo creo que el primer ángulo hay que, yo soy bastante estricto en decir, mira, con un sistema financiero que funciona relativamente bien, la pega de estabilización del ciclo económico es del Banco Central. ¿Okay? Tener la política fiscal jugando un rol contracíclico vía distintos instrumentos, con magnitudes que sean relevantes además, porque a veces hay que distinguir el discurso de las acciones. Hay veces que se habla de presupuestos reactivadores, pero tú miras los números y la cuestión no da. O bajas de impuestos que van a ser súper reactivadoras la inversión y los números simplemente no calzan. Entonces, yo te diría, hay que ver bien en su justa medida el espacio de la política fiscal en Chile, con un Banco Central autónomo, meta de inflación y flexibilidad cambiaria, para tener política fiscal que sea, como comillas, reactivadora. Más bien, lo que yo creo que es muy importante que tengamos como discusión, y esto Banco Central podrá participar o no, ¿no es cierto?, pero va a ser un debate en las discusiones constitucionales que vienen, es más bien el asunto de la responsabilidad fiscal. De cómo nosotros podemos tener una tranquilidad de que las cuentas fiscales se mantienen gestionadas de manera responsable en términos de los stocks y en términos de los flujos. Creo que si tú me lo preguntas, y si fuera pregunta de periodista, ¿no es cierto?, el mejor plan fiscal es aquel que es responsable en stocks y flujos, que da un espacio de mediano plazo y largo plazo respecto a los límites de endeudamiento, que son razonables, y que da un perfil de corto plazo en términos de balance fiscal que hace sentido para el encuadre macro. ¿Okay? Yo creo que esa parte es la que nos hace falta pensar mucho más. No teníamos que pensarla por mucho tiempo. Durante décadas no fue tema. En los 90 no fue tema porque nadie tenía las estadísticas de deuda pública y no se daban cuenta la velocidad a la cual se estaba contrayendo. Porque la plata se escondía por aquí y por allá, ¿no es cierto? Se capitalizaba el Banco Central por aquí y por allá, se le prepagaban los bonos. Entonces los balances fiscales eran mucho más abundantes de lo que se tendía a observar públicamente. Y después de los 2000 tampoco, los últimos 20 años tampoco fue tema, porque básicamente la regla fiscal, el balance estructural era relativamente bien entendido, la deuda nadie sabía cuánto era, no importaba, tuvimos el boom de los commodities, ¿cierto? Te dio un montón de espacio en stocks, pero hoy día ya esos límites se están claramente acabando. Yo creo que lo que anunció el gobierno a principios de año, antes de la pandemia, donde introdujo el concepto de un objetivo de deuda en el plan fiscal del ministro Briones, creo que es un buen indicio hacia dónde tiene que ir esto. El hecho de que en el acuerdo nacional que se ha discutido ahora se haga esto vía un fondo que tiene como legalmente una transitoriedad, tú nunca sabes, ¿cierto? Pero por lo menos está estructurado legalmente como un fondo que tiene vida de inicio, o sea, punto de inicio, vida y después término, te da una sensación de que hay transitoriedad a todo esto. Pero creo que no es suficiente. O sea, yo creo que en los próximos trimestres, años, vamos a tener que empezar a discutir cuál es un nivel de deuda
para el sector público que nos hace sentido como país y que sea sostenible. Lo difícil ahí es que las promesas respecto al futuro, tú sabes que no son muy creíbles. Lo que pasa es que hay que acompañarlas con acciones de corto plazo, ¿ya? Y siempre en el corto plazo es fácil ponerse de acuerdo en gastar más. Eso lo sabemos. Pero de nuevo, yo espero que haya un debate al respecto en los próximos años y ojalá que salgamos bien parados de eso. Gracias, Pablo. Una última pregunta, y con esto sí que te liberamos. Sobre el ciclo de empleo y tipo cambio. Ha llamado la atención, hay un par de preguntas respecto de que el ciclo del empleo parece ser tan malo respecto de otras oportunidades. Tú mencionaste que la tasa de desempleo era 9, pero que escondía de alguna manera este problema de inactividad y por lo tanto que estábamos hablando de tasas de desempleo muy superiores, del orden del 15%. Y sin embargo, aunque el tipo de cambio se ha depreciado, en términos reales no parece particularmente tan depreciado en comparación con lo que fue en otros grandes ciclos, en otras grandes crisis. Estoy pensando 2009 o fines de los 90. ¿Cómo compatibilizar estas dos cosas? ¿Cómo ve el banco? No obviamente una proyección de tipo de cambio que no solo no se hace y cualquier cosa que se dijera, los rangos de incertidumbre son gigantescos, pero esta relación entre tipo de cambio real y empleo, que es una relación muy fundamental en macro, digamos. Sí. ¿Cómo lo están viendo? A ver, hay varias cosas bien interesantes ahí. Todas estas cosas hay que pensarlas en equilibrio general, pues eso es la parte difícil, ¿no es cierto? Primero, yo no diría que el tipo de cambio real está muy apreciado. O sea, yo creo más bien que después de la crisis social y con lo que hemos visto, lo que hemos tenido es un tipo de cambio real que se ha mantenido por varios trimestres en niveles más depreciados de lo que el promedio histórico indica. A diferencia del 2009, que fue una subida muy rápida, ¿cierto? Pero que después se devolvió. Ahora se ha mantenido en el índice habitual entre 100, 105, ¿cierto? O sea, entre un 5 y un 10% más depreciado que el promedio de las últimas décadas. Entonces, yo creo que hay y tú miras la cuenta corriente y está básicamente en balance. Entonces, hay un ajuste macro hacia un tipo de cambio real más depreciado, con una cuenta corriente más cercana al equilibrio, y que puede ser producto de la suma de los fenómenos de la crisis social y la pandemia, que es este mayor ahorro y la reticencia a invertir, o la incapacidad de invertir. Entonces tienes un reequilibrio del ahorro-inversión que te hace terminar con un tipo de cambio real algo más depreciado y con una cuenta corriente más bien cercana al equilibrio. ¿Por qué no ha sido peor? ¿Por qué no ha sido una depreciación más intensa aún? Yo creo que ahí hay otra dimensión que opera, que es el hecho de que esto se sincronizó en el mundo, ha justamente hecho que esta política monetaria de la Fed tan laxa le dé apoyo al montón de activos riesgosos, no solamente la bolsa en Estados Unidos, sino que también las monedas emergentes. Y aquellas monedas emergentes mejor comportadas. O sea, por ejemplo, es bien interesante que el peso chileno, claro, se depreció fuerte después de la pandemia, pero en términos reales la depreciación ha sido bastante baja. No ha sido de la misma magnitud de lo que ocurrió con la crisis social. O sea, aquí la Fed creo que ha jugado un rol relevante, ¿cierto? Producto de que ha habido una expansión monetaria gigante que permite sostener los precios de los activos. Y hay también un argumento que dio Marcus la otra vez, que era bien interesante, que este es un shock que afecta sobre todo al sector no transable. Entonces, que tiende más bien a fortalecer el tipo de cambio real de equilibrio respecto a que si fuera un shock al sector transable. Es decir, el sector no transable se está volviendo menos productivo. Entonces es como un balazo de Samuelson al revés. Y por lo tanto eso hace que haya también una cierta cota al grado de depreciación. Ahora, respecto al empleo, creo que la vinculación entre tipo de cambio real y empleo más bien opera en los ciclos más normales, los ciclos normales de contracción crediticia, donde los precios relativos tienen que cambiar para incentivar la contratación de gente. ¿Ya? Y eso es como los 80, ¿cierto? O el mismo 2009, 2008, tú tienes una gran depreciación que te hace bajar los salarios reales en dólares y te motiva, ¿no es cierto?, la expansión de los dólares transables que empiezan a contratar más gente. Pero hoy día eso no es lo que está pasando. O sea, hoy día la gente no trabaja porque no la deja salir a la calle. ¿Ya? Entonces no hay un cambio de peso relativo que te incentive a mayor contratación. Y tienes justamente también el hecho de que son los sectores no transables los que están teniendo algún grado de tensión, no el sector transable. No es una crisis en China que te hace que el precio del cobre caiga y que se caigan las exportaciones de fruta y luego tú tienes que hacer caer los salarios reales en dólares en esos sectores. No, más bien es el otro lado el que está teniendo problemas.
Eso también le pone una cota a este vínculo histórico entre empleo y tipo de cambio real. Pero, de nuevo, son cuestiones todas discutibles, o sea, son las cosas que uno trata de imaginarse para entender lo que está ocurriendo, y esperando que, bueno, que la suma de políticas que mencioné, ¿no es cierto?, puedan ir apoyando este periodo. Bueno, Pablo, te queremos agradecer mucho por tu tiempo, por tu disponibilidad. Ha sido una presentación, un intercambio súper interesante. No me cabe duda que los alumnos y todos quienes nos han podido ir han quedado llenos de inquietudes, preguntas, y te queremos agradecer nuevamente a ti, a Marcus también, al Banco Central en general por esta iniciativa, y esperamos que se repita más adelante. Así que muchas gracias. Ya, pues, con gusto. Gracias a ustedes. Adiós. Que estén bien. Gracias. Vamos a dejar disponible la presentación en la página web de la facultad. Hay varias personas que lo han preguntado, y al igual que Sebastián, les agradezco a todos por su presencia. No, pues, gracias a ti. Chao. Chao, gracias. Chao, Marcus. Chao, gracias.